El porno se trata de agarrar con violencia a una mujer, normalmente es el caso, golpearla, intentar penetrarla por donde sea posible penetrarla y vejarla como si no quieren que sepamos. Y es que literalmente el porno te transforma en un tipo de persona y en un tipo de persona particularmente horrible. Y lo voy a explicar así, Josué, y dime si se entiende, ¿vale? Vale. Si yo quiero aprender a tocar el piano, la primera vez que yo me pongo delante del piano, tengo que poner mucha atención al movimiento de mis dedos, a cómo hago la combinación de los acordes y tengo que tener toda mi mente concentrada en la actividad de tocar el piano. Ahora bien, si yo durante 5 años practico tocar el piano 1 hora al día, después de 5 años yo podré tocar el piano sin mirar las teclas del piano, podré tocar el piano sin pensar que estoy tocando el piano, podré tocar el piano mientras estoy mirando la tele. ¿Por qué? Porque en la práctica mi cerebro literalmente se ha transformado, se han creado lo que se llaman nuevas conexiones neuronales para darte habilidad en la tarea que más practicas. A mí me gusta representar esto con la idea de unos excursionistas que van pasando por el bosque creando una ruta donde no la hay. La primera vez que pasan por ese bosque no hay camino, pero si pasan durante 5 años cada día por ese lugar, literalmente se abre un camino natural por el bosque. De la misma manera, cuando tú consumes porno diariamente, por ejemplo, como era mi caso cuando era un adicto, y te masturbas mientras ves porno, literalmente con esa acción estás creando nuevas conexiones neuronales en tu cerebro, al punto de que llegará el día en el cual tu cerebro se haya readaptado para hacerte más hábil en la tarea que más has practicado, que en este caso es el consumo de porno con masturbación. Literalmente es como que tu cerebro se desconecta de otras cosas para que todo su potencial cerebral esté concentrado en que tú veas porno y te masturbes. Y realmente pierdes el gozo de todas las demás cosas, de las relaciones, del deporte, de la educación, de la vida, y el porno se convierte en el centro de tu cerebro. ¿Por qué? Porque literalmente se ha transformado. Y eso es lo que la industria pornográfica no quiere que sepas, que el consumo reiterado de porno moldea tu cerebro y te convierte en un tipo de persona. Y particularmente, no sé si vais a estar listos para esto que voy a decir, pero particularmente te convierte en una persona que disfruta con la violencia hacia la mujer. Porque, hablando claro, el porno nos hace finalmente anhelar la violencia sobre la mujer para lograr una excitación. Porque, queridos, todos los que hemos visto porno sabemos que el porno no se trata de besos, caricias y palabras bonitas. El Totalmente. porno, el porno se trata de agarrar con violencia a una mujer, normalmente es el caso, golpearla, intentar penetrarla por donde sea posible penetrarla y vejarla como si fuese un objeto solamente útil para tu placer. Es decir, literalmente el porno te convierte en un hombre que disfruta con la subyugación y la explotación de la mujer. Y eso es lo que no quiere la industria pornográfica que sepamos. Que al final el porno hace que un hombre mire a una mujer y ya no la vea como un ser hermoso, atractivo y digno de admirar, sino que la ve solo como un objeto sexual y como un objeto que desea subyugar bajo su dominio. ¿Se entiende lo que quiero decir, Josué?
Totalmente, totalmente, tío. Muy, muy bueno. Creo que a lo que muchos especialistas y filósofos, sociólogos llaman eso de la cultura de la violación, de la cual parece que somos parte los hombres en este sistema. Y muchas gracias, Itiel, por lo que compartes. Creo que está siendo completamente bueno y realista. Y quiero seguir preguntando porque el tiempo nos ata y no quiero dejarme cosas en el tintero. Hablaba con un amigo que sé que está conectado aquí y le mando un saludo porque él sabe quién es. Y me decía hace poco, oye, el sexo, Josué, es algo biológico y algo necesario para nuestra supervivencia y quizás es una necesidad que tenemos que de alguna forma satisfacer y mejor eso que quizás ir y consumir, por decirlo de alguna forma, prostitución. Mejor eso que quizás ir a mujeres prostituidas que estén en algún club o en las calles. De alguna forma me decía eso de, oye, es mejor esto que lo otro. Y parece que si no hacemos esto, si no consumimos porno, vamos a dar lugar a que haya más consumo o más tráfico de mujeres en la prostitución. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, lo que pienso es que las estadísticas demuestran de que eso no es cierto, porque literalmente con el crecimiento de la industria pornográfica ha crecido las redes de prostitución y de trata de seres humanos. Y yo no puedo entrar ahora a daros estadísticas acerca de este asunto. Sé que en Reboot ya lo habéis tratado antes, pero hay una gran conexión entre la pornografía y la prostitución, la pornografía y la trata de los seres humanos. De hecho, si la pornografía se hiciese ilegal, se reduciría dramáticamente la prostitución y la trata de los seres humanos en el mundo, ¿vale? Eso es lo primero que diría. Pero lo segundo que diría es que es necesario desmontar un mito, y es el mito de que el sexo es una necesidad biológica de supervivencia. Y sé que se me van a echar al cuello con esto que voy a decir, pero hace no mucho leí un libro del psicoanalista Viktor Frankl, que fue un Mm, judío, ya falleció, pero que estuvo en los campos de concentración nazis gracias. y sobrevivió y escribió un libro muy famoso, El hombre en busca de sentido, donde habla acerca de su experiencia en los campos de concentración nazis. Y dice que en el campo de concentración, como el ser humano es llevado al extremo, el ser humano reduce la supervivencia a las cosas básicas. Y él describía qué cosas eran básicas y resulta que básico es comer, dormir, el afecto, el afecto y la espiritualidad. Y lo que decía es que en el campo de concentración el sexo era reducido a cero, es decir, nadie se masturbaba en el campo de concentración, la gente no mantenía relaciones sexuales en el campo de concentración. ¿Por qué? Porque el cuerpo reduce sus estímulos a meramente los que son de supervivencia. Por Mm, lo tanto, y voy a ser muy claro, el sexo no es un asunto de supervivencia. Hay personas que pueden vivir toda su vida sin mantener una relación sexual. Sin embargo, no hay personas que puedan vivir sin comer o sin dormir o eso es sin cierto. afecto emocional. Ujú. De verdad que no pueden. Entonces, ese argumento de no, es que biológicamente necesito masturbarme. Bueno, resulta que necesitas masturbarte cuanto más te masturbas. Porque como ya he dicho, liberas ciertas sustancias en tu cerebro que te demandan, dame más, dame más, dame más. Tu cerebro dice, wow, esto es súper placentero, dame más. Y entonces, cuanto más te masturbas, más quieres masturbarte. El punto aquí es que nosotros podríamos reducir ese estímulo con disciplina y no nos explotarían los testículos. De verdad, os lo prometo. No hay un hombre al que se le exploten los testículos por no masturbarse. De hecho, biológicamente estamos diseñados para tener poluciones nocturnas, para Mm, liberar el semen retenido, y nuestro cuerpo está diseñado para eso. O sea, lo que estoy intentando decir, y lo digo como hombre porque no soy un experto en el cuerpo de las mujeres, eso lo podría hablar una mujer, pero no es un argumento de peso decir, es que yo necesito ver porno para no irme con prostitutas. Bueno, lo que realmente necesitas es disciplina en tu vida.
Es como si me dices, no, yo, yo prefiero golpear una pared porque si no golpeo a mi A una esposa persona. o a una persona. No, no, querido, no necesitas golpear una pared, El dominio necesitas propio. disciplina, dominio propio. ¿Se entiende el punto Sí, o no? 100%. Sí, 100%. Y creo que Itiel, el tema es que cualquier hombre que esté escuchando lo vivió en sus carnes. O sea, yo te escucho decir eso de cuanto más te masturbas, más lo haces y no tengo más razones, señoría, si estuviera en un juicio. Ya. Para mí estaría más que claro por mi vivencia personal. Imagino que la mayoría que nos escucha dirá, aunque no me guste dar la razón al tío este hablando de porno, lleva razón. Ya. Eh, y quiero, Es así. Y sí, resulta, Josué, que justamente cuando vivimos momentos emocionantes en nuestra vida, estamos sumergidos en el desarrollo de un negocio, estudiando algo que nos gusta, logrando objetivos, literalmente se nos olvida nuestro deseo de masturbarnos. Porque normalmente la masturbación ocupa un espacio de llenar el hueco de me siento sin sentido. Y un hombre sin sentido busca placer, porque el placer es el sustituto al propósito en la vida. Cuando un hombre no tiene sentido, propósito, meta, se conforma con el placer rápido. ¿Se entiende el punto? Entonces, ujú, yo recuerdo que sobre todo mi adicción a la pornografía y a la masturbación estaba muy ligada a al bullying que yo experimenté en el colegio cuando tenía 14, 15 años. Yo fui un chico que experimentó mucho bullying y una manera de combatir el rechazo en mi alma, porque me sentía sin sentido y en profunda tristeza, era lograr consuelo en el placer. Yo me masturbaba viendo porno porque había algo en mi alma que buscaba calmar el hambre por sentido y propósito. ¿Se entiende lo que quiero decir? sí, 100%. Ujú. Y sé que es el caso de muchos de los que nos están escuchando ahora. Uno no consume porno solo por consumir porno. A veces eso está asociado con ciertas cosas que nos ocurre en el interior, porque yo conozco muchos, y no necesariamente cristianos, que honestamente me dicen, ¿sabes qué? Odio el porno. Lo odio. Cada vez que paso media hora viendo vídeos estúpidos y eyaculo, me pregunto, ¿qué he hecho con mi vida? Y hay Mm, gente que incluso dice que se odia a sí misma después de haber logrado la eyaculación y dice, ¿de qué va esto? Y mm, aquí voy a un punto muy fuerte, Josué. Mira, cuando uno ya no respeta el cuerpo de los seres humanos y los degrada a algo animal, finalmente termina por no respetar ni su propia vida. Y esto no te lo dirá mucha gente, pero hay dos cosas que se asocian al consumo de porno. La depresión, que termina en suicidio, y los asesinos en serie. Y ya sé que se me van a echar aquí al cuello y van a decir, ¿qué estás diciendo? Tanto la depresión que te lleva al suicidio como los asesinos en serie están muy ligados con desórdenes sexuales muchas veces. Hace poco vi en internet una entrevista que se le hizo a un asesino en serie muy famoso de los Estados Unidos y él argumentaba, fíjate, que sus asesinatos generalmente con qué están ligados, con actos sexuales. Es decir, los asesinos en serie no solo matan, sino que normalmente matan y violan a sus víctimas, a veces cuando están muertas, o se masturban mientras lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos han llegado a ese punto por el deterioro de su cerebro y todos, sin excepción, tienen un pasado de adicción a la pornografía. Y esto no te lo van a querer decir tampoco, pero es verdad. O sea que fíjate de lo que estamos hablando, Josué. mm. Entiendo. Y es bastante fuerte. Imagino que los que estén escuchando estarán diciendo esos datos no los conocía y os animo también a investigar más, a leer más y a seguir intentando entender más todos estos temas. Y a todos los que no veáis, sí, esto queda grabado, podréis verlo después y mandarlo a vuestros amigos, amigas y que sea de mucha ayuda.
Itiel, muchas gracias. Vamos a continuar unos minutos más. Nos vamos a extralimitar a lo que dijimos. Os pido perdón de antemano por ocupar un poquito más de tiempo, pero quería preguntarte, alguna persona nos ha escrito, y no quiero leer el mensaje literal, pero sí hacerte la pregunta en lo que creo que engloba lo que esa gente decía. Algunos nos confesaban, oye, tengo un problema con la pornografía, o quizás alguien que nos está escuchando ahora dice, oye, Tiel, yo me identifico contigo y creo que también yo tengo una adicción con la pornografía. ¿Qué podrías decirle a una persona que dice, estoy adicto o estoy consumiendo pornografía todos los días? ¿Qué puedo hacer? Pues que lo primero es que debes ser consciente de que la pornografía no es un juego, no es educación sexual, no te va a mejorar la vida, sino todo lo contrario. Es adictiva, te deteriora el cerebro, te va a producir disfunción eréctil e incapacidad de excitarte y te va a convertir en una persona que disfruta con la violencia y la subyugación del sexo femenino para lograr placer y finalmente te va a robar el gozo de la vida y te va a convertir en alguien que no quieres ser si no te lleva a la muerte. Muertas justamente porque están viviendo una vida que no quieren vivir. Y a todos ellos les diré lo que me dijeron a mí cuando yo me sentía sin ganas de vivir por el círculo vicioso en el que me había metido con esta adicción. Y es que hay esperanza. Hay esperanza. Y alguien me dijo una cosa, me dijo, Itiel, para dejar un placer necesitas descubrir un placer superior. Lo voy a volver a decir. Para dejar un placer necesitas descubrir un placer superior. Y querido Josué, yo descubrí un placer superior. Y sé que esto va a sonar muy raro para los que no están acostumbrados a oír estas cosas, pero yo descubrí el placer de la salvación, el placer de Jesucristo, el placer de un Dios que me ha dado propósito. Y cuando uno descubre su propósito en Dios, ya no necesita perder el tiempo buscando placer como un mendigo desesperado, ¿no? Mm. Pero quiero ser bien honesto contigo, Josué, y con todos los que me escuchan. Necesitas ayuda. Porque al pozo de la pornografía se cae en soledad, pero del pozo de la pornografía se sale agarrando la mano de otra persona. Qué bueno. Lo voy a volver a decir. La pornografía gana poder sobre tu vida en la soledad, porque la practicamos con la puerta cerrada, en lo oculto, en la oscuridad. Pero el poder de la pornografía se reduce cuando sacas este asunto a la luz y lo expones delante de una persona a la que le pides, ayúdame. Yo estoy aquí hoy libre de la adicción al porno porque alguien me ayudó, porque alguien me acompañó, porque alguien me guió hacia la libertad y lo que he dicho antes, me impuso disciplinas saludables para lograr tomar dominio sobre una cosa que nunca me ha debido dominar, porque el sexo está para servirme a mí, no estoy yo para servir al sexo. El sexo para mí es una herramienta para expresar mi amor a una persona concreta, en este caso a mi esposa. Pero cuando el sexo se convierte en tu amo y tu señor y lo hace a través de esa dama maldita llamada la pornografía, uno se siente como un esclavo. Y para salir de la esclavitud a veces necesitas a alguien que te agarre de la mano y te empuje y te diga, vamos a salir de aquí. Y ese es mi consejo para todos los que están escuchando, que descubran el placer superior, que es Jesús, y que pidan ayuda y que esa persona les acompañe en su camino rumbo a la libertad. Pues muchísimas gracias, Itiel. Y aún así, os animamos a que podáis escribir al Instagram de Reboot, o a Itiel, o al mío personal, o al de Gerson. Y si tenéis alguna cosa que podamos ayudaros, aquí estamos. Pero me uno a Itiel a decir, solo somos más flojos, somos peores. En comunidad encontramos una fortaleza especial que no alcanzamos cuando estamos con nuestra puerta cerrada en nuestro cuarto. Entonces, ánimo y pida ayuda.
Itiel, sabes que tenía y te dije que quería preguntarte por qué ver un partido de fútbol y no ver una relación sexual. ¿Qué diferencia hay? Y quiero preguntártelo, oye, ¿por qué si puedo ver un partido y no puedo ver porno? Asumiendo de que pudiese haber un porno que fuese feminista o igualitario, en el que no hubiese vejación a la mujer, por qué no podría ver un partido? O ver un partido y no podría ver eso otro. Es una grandísima pregunta y yo me estoy quedando con ganas de hablar contigo durante 2, 3 horas porque este tema lo da. Y, y quiero contestar esta pregunta porque me la han hecho muchas veces. Cuando yo expongo todo esto y lo llevo todo aparentemente al extremo, ¿no? De que es adictivo y que si lo haces todos los días, entonces vas a necesitar innovación y que la innovación te va a pedir más y más y más y cosas más turbias y cosas más violentas y Mm, cosas más explícitas. Y cuando digo que te transforma el cerebro porque es violento y degrada a la mujer, la gente me dice, hey, para. ¿Y qué tal si solo es una vez al mes? mm, Con mi pareja y mm, veo sexo suave, pornografía suave, lo que llamamos simplemente erotismo. ¿Por qué no? Porque ya no estás produciendo ese ciclo adictivo del día tras día tras día y ya no es violento y por lo tanto no te convierte en un hombre agresivo y demás. Claro, en este punto, Josué, no me queda más que sacar a la luz un asunto moral. mm, Eh, yo creo que hay un Dios que establece las leyes que gobiernan su creación. Y como creo en ese Dios es el que establece el uso correcto del sexo, que es creación de Dios y es una bellísima y súper valiosa creación. Y dentro de esas leyes, Dios ha establecido que el sexo está reservado para un hombre y una mujer que lo practican en el marco de un compromiso que conocemos como matrimonio. mm, Fuera de eso, Dios no puede aprobar la práctica, no aprueba la práctica sexual. Es su ley. Él ha establecido que el diseño del sexo es entre un hombre y una mujer dentro de un contexto de pacto llamado matrimonio. Por lo tanto, cuando tú ves por tu ordenador, por la tele o por tu smartphone una práctica sexual que está reservada para la intimidad del matrimonio y tú la ves expuesta a través de una pantalla, estás vulnerando el diseño de Dios. Es lo que nosotros llamamos pecado, es decir, salirse del diseño de Dios. mm, Y en este caso, querido Josué, mi respuesta quizá no va a satisfacer a todo el mundo, pero es la respuesta de un hombre que sabe que hay un Dios y que le debe respeto y que ese Dios establece límites por amor y porque son buenos para nosotros. Y yo mm. confío en el plan de ese Dios que sé que es bueno y que quiere que yo tenga un sexo de calidad. Porque aquí va, Josué, yo consumí porno, ya no. Y te puedo decir que el sexo que yo tengo ahora con mi mujer es mejor, más placentero, más divertido, más romántico que lo que yo observé en la pornografía. El sexo, según Dios, es el mejor sexo de todos. Es un Mm. sexo que está ligado al romance, a la intimidad y al placer verdadero. Y es el sexo que Dios quiere que disfrutemos. Yo no soy una persona que rehuye del sexo. A mí me encanta el sexo. Yo disfruto con el sexo. Y lo hago en el marco que Dios ha establecido, con mi esposa dentro del matrimonio. Yo soy un practicante del buen sexo. Y sé que esto no me lo van a creer Mm. algunos que dicen, ¿qué sabrás tú del sexo? Porque solo has estado con una mujer en Bueno, toda tu vida. Necesitarás estar con 20 para saber lo que es el buen sexo. No, querido, el que no sabe cuál es el buen sexo eres tú. Porque jamás un sexo esporádico cada fin de semana te va a dar lo que te da el sexo con alguien
con el que tienes un compromiso, intimidad y conexión profunda. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Itiel. Y nos alegramos un montón de The Reboot que tengas ese gran sexo con tu mujer y esperamos que lo sigas disfrutando. Me suena bien, ¿verdad? Ánimo con ello, tío. Sí. Sí. Y es cierto que cuando que lo que estás hablando y cuando sacabas esa palabrota tan grande de pecado, hay alguna gente que dice, ostras, quizás pecador tú, pero yo no. Pero algo que con lo que quiero terminar, Itiel, y creo que este tema y todo lo que tú nos comentabas nos ayuda a ver claramente, es que no somos tan buenos como pensamos. Y que tanto tú como yo, como todos los que estamos aquí, somos parte de un sistema opresor al inocente. Y aquí sí que quiero quizás dirigirme, como tú has hecho en algún momento, a los hombres que nos escuchan, porque creo que amigos, hombres, tenemos que arrepentirnos por haber objetivizado a las mujeres de diferentes formas. Creo que tenemos que confesar de verdad que hemos convertido en instrumentos para satisfacer nuestros deseos a muchísimas mujeres. Hemos convertido a personas dignas de valor en meros objetos a los cuales instrumentalizar para traer placer a nuestras vidas. Y en última instancia, el Dios en el que creemos, Itiel y yo, dice que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, por lo cual en última instancia cuando objetivizamos y destruimos, pisoteamos la imagen de una persona, estamos pisoteando la imagen del mismo Dios que nos creó y nos ama. Por lo cual, en última instancia, no solo creo que tengamos que confesar delante de aquellos a los que hemos objetivizado e instrumentalizado, sino delante de Dios decir perdón. Perdón porque quizás he roto con todo propósito porque tú me creaste, entre otras cosas, objetivizando, destruyendo las relaciones por las que tú me creaste. Por lo cual te animo a que quizás hoy sea el primer día en el que digas, Dios, lo siento. Siento por objetivizar a la mujer, por objetivizar a los hombres, por objetivizar a las personas y quizás también lo siento por olvidarme de ti, huir de ti, decirte que no quiero estar contigo, que yo sé mejor que tú cómo funciona esto del sexo. Porque creo que si algo nos ha dejado claro Itiel es que no sabemos muy bien cómo funciona el sexo. Y quizás nos hace falta que alguien nos explique mejor cómo va la movida, porque no se nos da bien hacerlo solos. Por lo cual te animo a que quizás puedas acercarte a Dios y pensar en eso que nos decía Itiel, o ya has conocido ese verdadero propósito que transforma, has conocido ese placer de verdad que está por encima del placer momentáneo y fugaz que te da la pornografía y la masturbación. Porque si no lo has hecho, quizás hoy es el día para hacerlo. ¿Verdad, Itiel? Así es. Hay esperanza y hoy puede ser el día de la salvación. Así sea. Pues esperamos que sea así para muchos que nos estéis escuchando. Y como siempre decimos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Itiel, por acompañarnos hoy. Perdonad por habernos alargado más de lo debido. Esperamos que haya sido súper guay y haya sido bueno. Itiel, muchas gracias de verdad. Espero que nos veamos prontito. Nos demos un abrazo. Y espero que hagamos alguna cosita más con Reboot en el futuro. Muchos besos para tu mujer, para tu chiquilla, para todos. Y a todos los que nos veis, gracias por estar aquí. Que vaya muy bien, amiguetes. Cuidado.